Descubra la otra cara de la guerra contra la corrupción. Está minando la democracia y ayudando a que se elijan líderes equivocados. ¿Qué países son los mejores para hacer negocios? ¿Y cuáles son los más inseguros para la inversión? Conversamos con Augusto López Claros, director de Indicadores y Análisis del Banco Mundial. Son países que están muy abiertos al comercio internacional, son países que están integrados en la economía global y además son países donde los gobiernos mantienen un régimen legal y regulatorio que es muy estable a través del tiempo. En Genialidades Memorables. 3 años a 1%. Se hizo famoso en Portugal como economista y consultor de Naciones Unidas. Conozca la sorprendente historia de Arthur Baptista da Silva. Descubra cómo las elecciones de una lejana isla del Polo Norte podrían afectar la economía mundial y a su bolsillo. ¿Dónde han estudiado los grandes líderes? Le mostramos las principales fábricas de poder en el mundo. Aquí comienza Efecto Naim. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington, encantado de estar de nuevo con ustedes. Hoy quiero comenzar mostrándoles unas imágenes. Adivinen qué tienen en común estos personajes. Lo primero que por supuesto todos tienen en común es que son o han sido los máximos líderes de sus países. Pero hay algo más que los une. Todos se han visto vinculados a recientes escándalos de corrupción, que los tocan a ellos o a los partidos que lideran o a su grupo más cercano. Y muchos de ellos comparten titulares con rivales políticos que también son acusados de malos manejos. Mire donde mire, de Bolivia a Rusia, de Rumania a Tailandia, de la India a Marruecos, todas partes. Gobernantes, funcionarios y los empresarios que los corrompen están bajo sospecha. La corrupción parece inundarlo todo, estar en todas partes. Luchar contra las conductas deshonestas, el desvío de los fondos públicos, parece en principio algo muy positivo. ¿Quién puede estar en contra de eso? Pero ¿qué pensaría usted si le digo que la guerra contra la corrupción, tal como es planteada ahora, tal como es llevada a cabo en estos tiempos, no está contribuyendo a luchar contra la corrupción? Más bien está socavando la democracia y está llevando al poder a líderes equivocados. Y en efecto está distrayendo la atención de otros problemas nacionales muchísimo más urgentes. Yo sé que esta es una afirmación sorprendente, pero vean este reportaje. Italia, años 90. Un escándalo de corrupción sacude la vida política. Se le llamó Tangentópolis, de tangente, por la comisión que recibían los intermediarios en los negocios del Estado. La operación Manos Limpias sentó en el banquillo a importantes dirigentes tanto del socialismo como de la democracia cristiana, y también de la banca, el empresariado e incluso de la fiscalía. Hubo más de 1.200 condenas y una treintena de suicidios. Pero no se logró regenerar la vida pública. Por el contrario, llegó Silvio Berlusconi. El magnate gobernó 9 años y promovió iniciativas para suavizar las penas por los delitos de corrupción. Hoy, 20 años después, Italia está de nuevo sumergida en los escándalos. El gigante de la defensa Finmeccanica, varios congresistas y el tercer banco del país están siendo investigados por sobornos a funcionarios y fraude contable. Italia ilustra muy bien que las campañas contra la corrupción pueden impulsar a líderes inadecuados, sin arreglar el problema de fondo. Para Daniel Kaufmann, presidente de Revenue Watch Institute, no ha habido avances en el mundo. La noticia que no es muy buena es que comparado con hace 10, 15 años, en el mundo como promedio, el control de la corrupción no ha mejorado. La buena noticia es de que ese estancamiento es un promedio y hay mucha variabilidad, mucha variación. Hay algunos países que han mejorado, como por ejemplo en América Latina, países como Colombia, también un poco en Perú, en Chile, pero por cada país que ha mejorado hay otro que ha empeorado en el mundo. Entonces por eso el promedio no es bueno. Los casos de corrupción siguen llenando los noticieros de todo el mundo, como la condena a José Dirceu,
a 10 años de cárcel por la compra de votos en el Congreso. Era la mano derecha de Lula da Silva. Pero estos juicios a veces distraen a la sociedad de otros problemas más importantes. La crisis en la educación, la falta de hospitales o el estancamiento económico pasan a un segundo plano. Eso cree Christian Purtman, de Transparencia Internacional. En Latinoamérica hay ejemplos como en Perú, donde en cierta época la atención se centraba en las actividades de corrupción del gobierno anterior y se hacía muy poco para poner en marcha cambios estructurales. Obviamente lo más fácil es acusar a los predecesores ante la opinión pública. Desde 1990, más de una docena de jefes de Estado latinoamericanos han sido destituidos u obligados a dimitir antes de finalizar sus mandatos. A menudo las expulsiones estaban justificadas, pero en varios de los casos la corrupción se utilizó como excusa para sacarlo del poder. La gente quiere líderes que no roben. La honestidad tiene más peso en el reclamo electoral y esto, en ocasiones, lleva a escoger a candidatos que no están preparados. Al igual que Silvio Berlusconi en Italia, Hugo Chávez en Venezuela y Vladimir Putin en Rusia, llegaron al poder como la antítesis de los políticos corruptos. Y no solo dañaron la democracia en sus países, sino que además aumentaron los niveles de corrupción. Rusia ya está en como la 25ª campaña contra la corrupción y cada vez que hay un escándalo anuncian otra, pero siempre con ese tipo de medidas. China ha tenido un problema muy grave también, campañas contra la corrupción que no han obtenido los frutos y por eso el nuevo presidente está muy preocupado al respecto. La fijación con la corrupción mina la democracia. La idea de que todos los que están arriba se están llenando los bolsillos crea desconfianza hacia los partidos y alienta el surgimiento de fuerzas antipolíticas. Los neonazis de Aurora Dorada en Grecia o los grupos de ultraizquierda en España son ejemplos alimentados por la crisis. Daniel Kaufman hizo un interesante experimento con líderes de todo el mundo. Les preguntó qué harían si encontraban un sobre con $2,000 en un estacionamiento. Las respuestas, anónimas, variaban. Si sabían que nadie los había visto, la mayoría se quedaban con el sobre. Si, por el contrario, sospechaban que había cámaras de vigilancia, la mayoría optaba por devolver el dinero. Lo hacíamos eso para demostrar que el asunto de incentivos, el asunto de transparencia, de compartir información y de monitoría es sumamente importante. Esto no es un aspecto cultural, porque si lo hacíamos ese mismo test, el mismo ejercicio, lo hacíamos en Estados Unidos con americanos, lo hacíamos con gente joven o gente no joven, o lo hacíamos en África o en América Latina, las respuestas eran las mismas. La única diferencia era si uno estaba siendo observado o no, si había monitoría o no, y no de dónde uno provenía. La corrupción campa a sus anchas en sociedades que la toleran. La clave, dicen los expertos, está en poner salvaguardas que hagan más difícil la corrupción. Hay varias comisiones anticorrupción independientes que se han ido introduciendo en todo el mundo con resultados desiguales. Es necesaria la apertura total de los asuntos del gobierno, presupuestos, decretos. Todo esto debe ser del dominio público. Instituir a un defensor del pueblo con profesionales independientes que estén al margen de la esfera política. Y yo diría que una transparencia y una rendición de cuentas general de todas las tareas del gobierno. ¡Basta de chorro! ¡Estamos hartos! Frente a la corrupción no hay fórmulas mágicas ni hombres providenciales. Existen las herramientas para combatirla. Solo falta el consenso social para ponerlas en marcha. Como hemos visto, ser o no ser corrupto a veces es una simple cuestión de oportunidad. La mejor forma de combatir la corrupción no es seguir buscando líderes mesiánicos que juran ser honestos y terminan siendo más corruptos que sus predecesores. La solución es limitar las oportunidades, la discrecionalidad en la toma de decisiones y la impunidad. Hay que aumentar los riesgos y los costos de ser corrupto. La solución no es la aparición mágica de un líder honesto. La solución es tener instituciones que obliguen a los gobernantes a hacerlo. Después de la pausa hablaremos de cuáles son los países donde es más fácil hacer negocios, montar una empresa y cuáles donde es muy difícil o hasta imposible. No se vayan. Más adelante.
aquellos países que han facilitado el comercio internacional han crecido más rápidamente. Los datos a nivel global, Latinoamérica entre ellos, son realmente muy persuasivos.